Señoras y señores, muy buenas noches. Les estoy dando la bienvenida a Escribilea, un espacio donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, y donde todos ganamos en conocimiento. Un programa que tiene ya 55 años de existencia y que queremos todos, es el objetivo de que se mantenga en pantalla. Estoy también dando la bienvenida de esta manera a nuestros destacados panelistas, profesores universitarios, y que está integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Edelberto Leiva y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, un placer contar nuevamente con su presencia. Recordamos ahora el momento en que hicieron la pregunta de participación que usted debió responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba, y que por supuesto fue ganado este pequeño concurso que hacemos en Escriba y Lea por una persona que también verán en pantalla y a quien estamos felicitando. Quisiera que los televidentes contestaran quién es el autor del cuadro titulado 6 poetas toscanos y quiénes son los poetas que aparecen representados en esa obra. Entrando ya en el tema primero de Escribilea, les indico, telespectadores, que en pantalla tendrán una información previa que les va a permitir una ayuda en su indagación personal, y siempre insistimos en que ustedes no sean simples espectadores, sino que tengan una participación desde sus hogares más activa. El tema ha sido remitido por Brian Rangel Pérez, residente en calle 8 y 27 en El Vedado, aquí en La Habana. Profesores, un personaje célebre espera por ser determinado, y doy la palabra al primer panelista en posición en nuestro panel, valga la redundancia, el profesor Lombana. Sí, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Personaje célebre real. ¿Es real? Cuya existencia se puede ubicar en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. También. Con posterioridad a la edad media. Sí, profesor. Con posterioridad, a la Revolución Francesa. Es posterior a la Revolución siglo Francesa. XIX, XX o lo que va del apertrechado, siglo XXI. Este personaje célebre tiene vida y obra en solamente un siglo. Siglo XX. No. O sea, siglo XIX. Siglo XIX. Un personaje que vive en el siglo XIX. Estamos hablando de un personaje euroasiático. Sí. Europeo. Correcto. De la Europa continental. No es de la Europa continental. Entonces, un personaje célebre de la Europa insular. Correcto. Es un personaje, Ramón, de las Islas Británicas. Sí. Y esta celebridad la adquiere este personaje en un ámbito de la cultura, en sentido general. En sentido general, sí. Va más allá de lo artístico y lo literario. Así es. Este ámbito en que este personaje es la ciencia. Una ciencia. Es un inventor. No. Este hombre, a partir de su acción, la humanidad tiene cosas nuevas. Yo lo entendería a usted como aporte, ¿es lo que quiere decir? Sí, aporte científico. Sí. ¿Qué pasa? Que puede ser alguien también que se dedica a la ciencia y que es un divulgador de la ciencia. O, por ejemplo, a lo mejor a usted le parece rara la pregunta, pero es el caso de los historiadores. Hay muchos historiadores que no necesariamente descubren no solo el descubrimiento histórico, sino es también el análisis, la discusión sobre el hecho histórico. Sí, sí, es el siglo de la arqueología, el siglo, en fin. Le comprendo, en este caso Pero tiene aportaciones, sí. Yo le estaba poniendo el ejemplo de las ciencias sociales, pero francamente me decanto más por las ciencias naturales, exactas. Ajá. Es alguien vinculado al ámbito de las ciencias naturales. Sí. Ahí estoy incluyendo, la física, que debe estar en la frontera, una ciencia exacta también, pienso yo. Hay diferentes concepciones sobre esto, lo sabemos. Y bueno, por una parte está el mundo de la medicina, la biología, la química, ¿no? Y por otra parte está este otro mundo relacionado que en el siglo XIX es muy importante, con la geografía, la cartografía, la geología. Muy bien. Es este segundo caso. Es el segundo caso. O sea, estamos hablando de alguien que se destacó en el mundo de la ciencias, lo que en algún momento se le llamó las ciencias de la Tierra. ¿No? Durante, yo creo que bien entrado el siglo XX todavía había muchas enciclopedias, muchos libros que decían ciencias de la Tierra. Es de estos personajes que practica y tiene un quehacer dentro de la ciencia de carácter muy práctico, muy operativo. Correcto.
participa en sus experimentos en caso de que lo haya hecho, o viaja, es un hombre que se mueve en el mundo, porque si nos vamos a buscar, aquí está, puede ser desde Darwin, ¿no? Y Darwin estuvo en las Galápagos, estuvo en unos cuantos lugares, hasta los grandes exploradores, hasta los grandes... le dijo a Dago que no es un inventor, No. pero entonces sí es un descubridor. Bueno, Por ejemplo, en caso de que estuviéramos hablando de un químico, que ya sabemos que no lo es, estaríamos hablando de alguien que devela, que descubre elementos. Pero aquí no, aquí se descubren otras cosas. otra cosa. Este hombre se movió mucho por el mundo. Se movió. Dentro de los elementos que él devela, hay un importante contenido geográfico del relieve. Muy bien. Me imagino que entonces, ahora sí voy a hacer enfáticamente la pregunta, buena parte de sus aportes los haya encontrado o lo que haya develado esté fuera del mundo propiamente británico, incluso quizás europeo, ¿no? Sí, claro. De alguna manera graficó, o sea, hizo obra cartográfica, Sí, lo hizo. esquemas, mapas, croquis. Sí, Es un explorador un explorador. conocido Sí, del siglo XIX. Sí, conocido. Dentro de sus exploraciones, él descubre literalmente territorios o como mínimo vías de comunicación. Exacto. En América, siglo XIX, no digo que no se pueda descubrir algo nuevo, pero ya está bastante caminada, diríamos los cubanos, ¿no? Asia siempre es un misterio y tiene siempre elementos, pero el fenómeno colonial a partir del siglo XV, XVI, que alguna gente piensa que fue igual en Asia y en África, no fue igual. En Asia se accedió de determinados modos, vamos a decirlo así. África es un continente más, no sé si sea atinado decir, descubierto en el siglo XIX, aunque la colonización y sobre todo la trata el comercio, el abominable comercio de seres humanos, como le llamó alguna vez el comandante Fidel Castro y otros autores también, pero que es un título que a mí me gusta usar mucho, ¿no? A pesar de que ya se venía practicando mucho, hay una gran área africana que es develada en el siglo XIX. Estoy ¿Está en correcto? zona. Sí. Ya. Y usted dice que este hombre es de las Islas Británicas. De las Islas Británicas. Pero eso no quiere decir o sea, no tiene que haber nacido en Londres. No, Puede ser escocés. puede ser escocés. Y si es escocés, es explorador, descubrió grandes cosas, entonces no es Stanley, es Livingstone, David Livingstone. Correcto. Este es un personaje que él comienza intentando descubrir cuáles son las fuentes del Nilo. Esa es su primera motivación. Pues además viene de una formación bastante autodidacta, que tiene vida universitaria. Él es graduado, yo no recuerdo incluso si él se graduó de medicina. Medicina y teología. Estudió varias cosas, pero tampoco es que tuvo una vida que todo el tiempo cercana a la universidad. Él tiene un origen, él no nació en cuna rica, si recuerdo bien, y tuvo que hacer otras cosas. Fue obrero manual, fue obrero hilandero, recuerdo, ¿no? Su padre creo que es un trabajador, un obrero. Y él, aunque va a la universidad y estudia y todo esto, tiene que aprender bastante en la práctica. Pero él tiene una motivación clave, que es descubrir las fuentes del Nilo. Y eso lo lleva a descubrir importantes rutas de los pueblos africanos. La primera vez que él hace esto, tiene que eludir incluso el dominio Boer, porque estaba todo el conflicto británico con los Boer, etcétera, el fenómeno de la colonización. Y él tiene que incluso emprender caminos más difíciles, y ahí es donde descubre con Stanley. Él llega hasta el lago Tanganica. A Livingstone corresponde el mérito de las cataratas Victoria, incluso denominarlas con ese nombre. Y hay una cosa muy linda en Livingstone que no siempre se menciona. Siempre quiso que sus descubrimientos y que sus aportaciones ayudaran a terminar con el comercio de esclavos, ¿no? Sabemos que Gran Bretaña en la época había asumido en el Congreso de Viena abiertamente una posición contraria al comercio de esclavos, pero no siempre por razones éticas, sino por razones de conveniencia económica. Evidente. Pero él no, él por razones también antropológicas está en contra de eso. Tuvo asesores, amigos africanos en sus empresas. ¿Y qué pasa con Livingstone?
que lo hace por esto, su intención es la mejor, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista ético, pero todo lo que Livingstone descubra va a ser utilizado para la colonización en su fase más dura y más cruel. Incluso aquellos que todavía sacan provecho de la esclavitud van a sacarlo más todavía. Entonces estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este personaje célebre, y nosotros, sin pérdida de tiempo, iremos a nuestro segmento que conduce nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa y que siempre trae una novedad literaria de nuestro país. Buenas noches. La editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro, en la colección Biblioteca del Pueblo, ha publicado la 5ª edición del libro que hoy les comento. Me refiero a la novela Hombres sin Mujer de Carlos Montenegro, obra publicada por vez primera en México en 1938. En 20 capítulos, esta narración presenta un nítido fresco de la violencia, la tortura, la degradación vivida en una cárcel. Hombres sin Mujer nace a partir de una experiencia personal del autor, cuando fue confinado a 12 años de prisión en el Castillo del Príncipe, en la capital cubana, condenado por homicidio. Carlos Montenegro nace en Galicia, España, en 1900. Se establece con su familia en Cuba desde edades muy tempranas y fallece en Miami, Estados Unidos, en 1981. De formación autodidacta, se vinculó al ejercicio periodístico. Ocupó cargos de dirección en publicaciones periódicas cubanas y fue corresponsal de la revista Mediodía en la Guerra Civil Española. En su bibliografía aparecen obras como El Renuevo y otros cuentos, Dos barcos y Los héroes. Hombres sin Mujer es indudablemente una obra clásica de la narrativa cubana de la pasada centuria. Una novela formidable, como la definió el poeta, ensayista y promotor cultural Roberto Fernández Retamar, quien además aseguró que es la más extraordinaria novela que haya escrito nunca un cubano. Les recomiendo la lectura de la novela Hombres sin Mujer de Carlos Montenegro, que publica en la colección Biblioteca del Pueblo, la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Este tema no tiene información previa para los telespectadores y fue remitido por Fermín Alvear, residente en el Vedado La Habana. A usted, profesor Leiva, especialmente le indico, porque iniciará la ronda, que deberán determinar una obra literaria. Le doy la palabra. Gracias, Ramón. Obra literaria escrita en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la Edad Antigua. También. A la Edad Media. Sí. Posterior a 1789. Lo es. De los siglos XIX, XX o XXI. Ajá. Una obra literaria del siglo XX, Ramón. Del siglo XX. Siglo XX americano. Sí, americano. De la América Latina. América Latina. Insular. Sí. Estaríamos hablando tal vez de una obra literaria producida en Cuba. No fue producida en Cuba. No es cubana. No. Esta obra literaria no fue producida en Cuba. Interesante, pero por un cubano. Por un cubano, perdón. Es una obra en ficción. Una obra de ficción. ¿Novela o cuento? Usted elige. Es una novela. Una novela. Su autor es una figura importante en la literatura cubana. Tiene un nombre dentro de la literatura cubana. Ajá. Pero no es de los, digamos, de los grandes o de los considerados grandes escritores. Estoy pensando en Carpentier, en Lezama Lima. No lo es. Pero sin duda es un novelista importante de la literatura cubana. Sí. Este hombre muere fuera de Cuba. Muere fuera de Cuba. Pero este hombre llega a la revolución. Sí. Llega a la revolución. Sí. Sale de Cuba después del triunfo de la revolución. Sale después del triunfo de la revolución, sí. Yo le voy a decir, si me permite, 3 nombres. Yo le sugeriría que diga uno. Bueno, voy a decirle uno entonces. Severo Sarduy. Severo Sarduy. Y dijimos que es una novela. Una novela. Esta novela es escrita en los años 60. En los años 60. De los años 60 recuerdo de dónde son los cantantes. Esa es la obra. Esa es la obra, exactamente. Ah, qué bien. Severo Sarduy es uno de los más brillantes narradores
cubanos de la segunda mitad del siglo XX. Sus obras narrativas se caracterizan por su audacia experimental y estuvo influido por la obra de José Lezama Lima. Él mismo lo reconoció y es considerado por muchos como la cumbre del neobarroquismo cubano en literatura. En sus obras incorpora temas y elementos de la cultura cubana como la gran diversidad y también temas tabúes para entonces. Además de novela, escribió poesía, escribió ensayo, escribió guiones para programas radiales. La novela de la que estamos hablando, ¿De dónde son los cantantes?, es su segunda novela, publicada en 1967, si mal no recuerdo. Con ella Sardú inició una etapa de plena madurez, donde desplegó todos los recursos y elementos expresivos que lo convirtieron en uno de los autores más creativos, originales y poéticos de la narrativa hispanoamericana. La obra, recuerdo, recibió grandes elogios de la crítica y el público. Consta de 3 fábulas, con 3 personajes tipos que se relacionan con lo africano, con lo chino y lo español, 3 ingredientes esenciales de la cultura cubana. Y el texto incluye además, y ahí está también su originalidad, un poema y varias escenas dramáticas en verso. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto, por haber determinado esta obra literaria. Vamos entonces a nuestro momento musical y recuerden que en los minutos finales van a escuchar de uno de nuestros panelistas una pregunta que deberán responder a través de nuestra página de Facebook. Escriba y lea Cuba inmediatamente que la conozcan. Recuerden, los minutos finales, sea la música.
Estamos regresando para iniciar el tercer y último tema de la noche aquí en Escribilea, donde como siempre abordamos el arte, la literatura y la cultura general de esta manera en que lo hacemos siempre. Este tema tiene nuevamente información visual para los telespectadores y ha sido enviado por Luisa Pérez Alcántara, residente en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. En este caso, la categoría es lugar célebre y la primera posibilidad de preguntar la tiene el profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Este lugar célebre es real. Es real. Vamos a ver si tengo suerte esta vez. Este lugar célebre está en la parte sólida del planeta. En la parte sólida. Qué bien. Sólida. Y este lugar célebre, Ramón, puede ser célebre por dos aspectos. O por sus valores naturales, intrínsecos, o por la construcción de la mano del hombre, o puede ser una mezcla de ambos. ¿Tiene de las dos? ¿Está en América? No. Estamos hablando de de una ciudad, pueblo o un espacio mayor que eso. Usted me pregunta. Sí, es un espacio, estamos hablando... un espacio mayor, claro. El lugar célebre en tanto gran lugar. Sí, o sea, sí. no es un... No es un punto. no es un punto específico, Ajá. sino que se trata de un enclave, vamos a llamarle así. Así ¿no? es. Ya, entonces ahora sí voy a seguir con la ubicación. Infiero que es célebre desde hace tiempo, si tiene elementos naturales y además de la mano del hombre, como mínimo por los naturales, su celebridad datará ya de hace Sí, claro, algún claro. tiempo, ¿no? Y con la modernidad se habrá enfatizado, supongo yo, ¿no? Ajá. Entonces, este lugar, te le dijo a Roberto que no está No está en América. en América. ¿Está en Eurasia? No, tampoco. No. Ramoncito, entonces se trata de un lugar célebre que se encuentra ubicado en África. En África, correcto. Bien, en África tenemos incluso, donde en cualquier continente que quisiéramos referencia, tenemos dos opciones. O sea, el lugar puede estar ubicado o propiamente en la masa continental o puede estar ubicado en alguno de los territorios insulares, ¿verdad?, que se consideran parte del continente geográficamente hablando. Tiene usted razón y va a elegir. ¿Verdad? Entonces estaríamos hablando del segundo caso, o sea, de algún territorio no continental africano, sino propiamente de las islas que lo rodean. Así es. Se encuentra ubicado en una isla, En de las una que isla. pertenecen geográficamente hablando al continente africano. Sí, sí. Hay islas que se encuentran vinculadas a África, tanto en el océano Atlántico como del otro lado, o sea, en la parte del océano Índico. Ajá. Se encuentra ubicada casualmente en el océano Índico. No, profesor. No, es de la parte Del atlántica. Atlántico. Esta isla es Cabo Verde. No, no es Cabo Verde. Es una isla. Una isla. O sea, el lugar célebre es una isla. Sí. Y está ubicado claramente en la costa atlántica de África. Sí. O sea, yo puedo excluir ahí, por ejemplo, el complejo de las Islas Madeira, las Islas Azores, que están en estos otros entramados que... Pero yo recuerdo ahí, a ver, está el tema de Cabo Verde, pero ahí hay otros 3 grupos de islas importantes que pudiéramos ubicar en el Atlántico. Está el complejo de las Islas Canarias, que pertenecen a África y que están en la costa atlántica, ¿no? Está Sao Tomé y Príncipe. Y está la Guinea Ecuatorial, las islas de la Guinea Ecuatorial, que son estas que están muy cerca, de hecho yo creo que son las más cercanas a la costa, que están a muy poca distancia de Camerún, recuerdo. Sí. La isla de la que estamos hablando está en uno de estos 3 En uno complejos. de esos 3. Sí, en uno de los 3. Dentro de los elementos que la hacen célebre también hay elementos históricos. Sí, claro. Lo que quiero decir con esto es que si ahí sucedieron también, estuvieron personalidades importantes. Así es. Yo estoy pensando también que muchas de estas islas actuaron como reservorios, a veces hasta como cárceles, prisiones. Los imperios coloniales tenían también este tipo o sanatorios, hubo muchos usos de estos territorios. El componente colonial ahí fue importante. Sí. Esta isla fue, dentro de su historia, estuvo ocupada o tuvo un periodo de su historia muy importante vinculado a uno de los grandes imperios coloniales europeos. Ajá. A uno de los 2 grandes imperios coloniales ibéricos, Ibérico, sí. España o Portugal. A uno de esas Y metrópolis. le iba a decir que si estuvo vinculado a uno, debe tener relación con el otro también, porque Sí. por momentos, Ajá. antes y después del Tratado del Pardo, ahí hubo cosas que cambiaron de... ¿Esta isla alguna vez tuvo otro nombre? Tuvo otro nombre.
pero otro nombre que fue conocido en su época Sí, por el sí, que durante mucho tiempo tuvo otro nombre. es una de estas islas que está, es la primera que es de estas que yo le dije que están muy cerca de la costa, que están en el área de Guinea Ecuatorial. Así es. Durante su época de ocupación española o de pertenencia al Imperio Español, era conocida como la isla de Fernando Po, Exactamente. la isla de la isla de Bioko, Bioko, exactamente. en la actualidad. Sí. Es ese lugar. Es la isla. A ver, ahí hubo cubanos célebres encarcelados, ¿no?, por el Imperio Colonial Español. Pero ese fue solo uno de los usos que tuvo. Es una isla muy interesante, porque además de lo que le dije hace un rato, de que es la más cercana a la costa, tiene usted mucha razón cuando dice que tiene de las dos partes, además de lo histórico, porque esta es una isla que tiene infraestructura, sobre todo en la época contemporánea. Ahí hay autopistas, entramados arquitectónicos, edificaciones importantes. Es que ahí está la capital del país. Ahí está la capital de Guinea Ecuatorial. Pero el componente natural también es muy importante. Esto es una isla donde el complejo hidrográfico y el origen volcánico se interrelacionan de una manera muy interesante para los geólogos y para las personas los ingenieros, las personas que trabajan y que muestran siempre interés por esta área, ¿no? Es una isla con un clima muy, muy llamativo, que tiene una cantidad de recursos tremendo, y lo otro que recuerdo es que tiene varias especies en extinción. Tiene una historia de agudas luchas entre las tribus locales y el colonizador, ¿no? La ocupación. Y por supuesto ha sido determinante en el vínculo de África con el resto del mundo, desgraciadamente a través de una historia también colonial, ¿no? Actualmente, por supuesto, está más vinculada a través de el papel que juega como capital de un Estado africano. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este lugar célebre que, reitero, es la isla de Bioko, en la costa africana, en la costa atlántica. Entonces vamos a que el profesor Dagoberto realice la pregunta de participación que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Profesor, por favor. Yo quiero que nuestros televidentes mencionen el nombre del geógrafo que incluyó por primera vez a China en los mapas de la antigüedad. Muy interesante, repítala por favor. Sí, el geógrafo que incluyó por primera vez a China en los mapas de la antigüedad. Solo el nombre. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable profesor. Ahí tienen la interrogación. Quien conozca la respuesta, pues colóquela de inmediato en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. En nuestro próximo programa daremos a conocer la persona ganadora y también la respuesta para aquellos que no lo saben. Y de este modo estamos poniendo el punto final a nuestro programa Escribe y Lea de esta noche. Recuerde que el próximo miércoles tendremos otra cita a través del canal educativo para abordar el arte, la historia y la cultura universales de la manera en que lo hacemos siempre. Singular, amena, interesante y única. Profesores, que tengan una buena semana, también una buena semana para el resto del equipo. Y a usted, como siempre, gracias por su mirada.